Arrancar con nuestra mesa, como todos los domingos, con mi querido Rafael Cardona. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, ¿qué tal? Mucho días. gusto. Muy buenos Javier días Tejado. Mario, buen día, buen domingo. Buen domingo. Claudio Flores. Mi querido ¿cómo Mario, un estás? placer estar aquí con ustedes en la mesa de domingo. Así es. Bueno, pues a que no adivinan de qué vamos a hablar, pues vamos a hablar naturalmente de lo que ha pasado en torno al caso Culiacán, en donde, bueno, ya se ha dicho mucho, usted sabe toda esta información generada a partir de un fallido operativo, calificado así por el propio gobierno, de detención de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y que le ha dado la vuelta al mundo literalmente esta información. Y empezaríamos, al margen de revisar un poquito más adelante otros temas de la agenda y otros temas con Ernesto y con Alejandro, el tema de la comunicación, la manera en que se vivió el día de la crisis, el día que empezó la violencia en Culiacán, la salida del gobierno después de Alfonso Durazo y el Gabinete de Seguridad, el anuncio de que fue liberado, y luego ya vamos a ver qué ha pasado en los días siguientes. Pero empezamos, si quieres, por ese día de crisis. Mira, sin lugar a dudas no fue una comunicación efectiva, oportuna, eficiente para los objetivos del gobierno federal. Me parece que pues al día de hoy ya van 7, 8 versiones distintas de parte del mismo vocero, ¿no? del señor Durazo, que pues parece ir matizando, cambiando, ajustando, enriqueciendo cada versión con las consecuencias en eso y en la certeza sobre el mensaje que se quiere dar. Y a mí me parece, Mario, yo cerraría este arranque diciendo que esto, de alguna manera, polariza de nuevo las narrativas y los discursos. Hay quienes ven en este evento de Culiacán un despliegue de el liderazgo, la visión, el humanismo, las diferencias con gobiernos anteriores y un motivo para aplaudir al presidente de la República. Y hay otros que ven en el evento un despliegue de improvisación, errores, preocupante falta de estrategia y políticas públicas en materia de seguridad y prevención, y es un motivo para criticar al presidente. Y en esta gran dicotomía nacional es que estamos en discusión en las redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Qué pasó? ¿Fue algo positivo para el rumbo del país? ¿Fue algo negativo? ¿Vale la pena aplaudir el humanismo del presidente para evitar un derramamiento de sangre, que es lo que nos están proponiendo desde la Cuarta Transformación? ¿O también conviene hacer crítica respecto a cómo se planeó ese evento y cómo se comunicó? A ver, Javier. Yo creo que este es el error más serio de comunicación gubernamental de lo que lleva de la administración, 11 meses. Y te diría que el error es el más serio, y ellos lo están de alguna forma u otra evidenciando. El otro error de comunicación que habían tenido fue cuando fue la matanza en Coatzacoalcos, que el presidente tardó varios días en hacer eco de ella, en dar su pésame. Básicamente habían dicho que eran gentes, digamos, vinculadas al crimen organizado, de la vida fácil. Le costó en las encuestas. Pero aquí fue un evento aislado, aquí fue un evento que duró horas, que alcanzó todas las redes sociales, toda la radio, la televisión, la prensa, y su comunicación ha sido muy ineficiente. Y prueba de ello ha sido, pues la mañanera del viernes que hubo en Oaxaca. La de Culiacán, particularmente la de Culiacán, donde la prensa local... los dio durísimo. Que tú hubieras y muy pensado, bien los colegas. muy bien la prensa local, pero te dejaron de ver la prensa local, lo irritada que estaba con el tema, a una serie de versiones cambiantes y titubeantes. Las redes sociales también, que es algo que generalmente este gobierno controla muy bien, pues fallaron en su contra. La prensa nacional, todas, incluido medios que son medio afines a ellos, como La Jornada. La prensa extranjera, ni se diga, Proceso del día de ayer, la desde portada luego. Que trae esta semana Proceso, ustedes mandan el referencia al narco. Y en general, como que no atan. Y creo que también ya, digamos, el último eslabón de esta comunicación falla que tienen es este video que ha circulado supuestamente a la Defensa Nacional, donde de alguna forma culpa al gobierno y hace ver que los hombres tuvieron una gran valentía. Y la frase dice, la deshonra no cae sobre nuestros hombros. Entonces, sí, claramente no hay una versión, digamos, clara de lo que pasó, y creo que en materia comunicacional es más fallida y con consecuencia semana. ¿Cómo das la vuelta a esto? Hay dos opciones. Una es ir de nueva cuenta por este joven que lo quiere la justicia norteamericana, que parece ser no van a hacer eso, porque el presidente lo ha dicho, digamos, de alguna forma, o en algún otro rubro que no tenga que ver con la delincuencia organizada, cambiar la hacer narrativa. ver que tú tienes la fuerza. Exacto. Entonces yo creo que más bien se van a ir por ese rubro con actores, pues básicamente cautivos en la política nacional. Que no tienen la capacidad de respuesta de eso, Rafael. Pues mira, yo todavía yendo un poco más allá sobre la comunicación, ya no habría mucho que decir. Ellos lo han dicho todo de manera muy clara.
A mí lo que me sorprendió mucho es que el arranque de la comunicación, el inicio de la gran explicación oficial, haya sido Durazo haciendo pucheros y diciendo mentiras. Diciendo mentiras. Diciendo casi mentiras. Que iba una patrulla que casualmente se encontró con... Que les dispararon desde una casa. Desde una casa. Entonces todo eso es falso, todo eso es mentiroso. Sí. Y no se puede establecer una política pública a base de mentir. Y por otra parte, hay otra mentira por ahí, o otra imprecisión que no sabemos y que tiene que ver mucho con esto y que tiene que ver con el ejército. ¿Qué fue lo que pasó en la Sierra de Guerrero cuando también iban patrullando y de casualidad los ametrallaron? Nada más que ahí apareció el sucesor de Narciso Mendoza, el niño artillero, y ofrendó su vida y mató a 12, él solito, herido. 14, sí. A 12 o a 14. Sí, que además aparecieron mágicamente acomodados encima de una pick-up. Había 3 pick-ups y es que querían ahorrar espacio. ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en la relación entre el ejército y el gobierno? Eso es algo que a mí me preocupa mucho porque mandar al ejército sin información previa a un operativo del tamaño de ese, tarde, sí. En Culiacán. Sabiendo quiénes viven en Culiacán y quiénes dominan la plaza, por lo menos la plaza de los narcóticos. Mandarlos así y con órdenes de no disparar, porque no vaya a ser la de malas. Entonces, en la sierra sí disparamos, pero en la ciudad no podemos. Sí. Entonces, todas esas inconsistencias no nos permiten creerle al gobierno que tiene una estrategia de seguridad. De acuerdo. Sobre todo porque el lunes anterior, el presidente, desde el 3 de este mes, había anunciado con tambores y platillos y todo esto, que le iba a dar a conocer otra vez el plan de seguridad que ya nos ha dicho por escrito y verbalmente 20 veces. Pero a base de repetirlo no ha logrado aplicarlo. Ahora, déjenme agregar... Entonces, y una última cosa. Sí. ¿Cómo invocas para tirar amparos y convertir a Julio Scherer Jr. en el vocero del general Felipe Ángeles, en cuyo nombre se hace un aeropuerto? Los amparos se quitan porque se invoca la seguridad nacional. Y cuando se debe demostrar la capacidad de la seguridad nacional del Estado, con las herramientas que el Estado tiene y el gobierno dispone, se te revienta una ciudad enterita. Y aparte, se te revientan las puertas de la cárcel, se te salen los presos. Yo creo que... ¿Qué otra cosa les falta? No, pues se jodió todo ahí. Y déjame agregar algunos elementos de lo que ocurrió. Me parece que la estrategia de gestión de la crisis fue tratar de aislar al presidente de este tema. Sí. Y lo trataron de aislar desde el momento que el presidente se va a Oaxaca y no se queda en la Ciudad de México, No ni hablar de ir allá o a alguno de los funerales de los militares. El presidente no declara y le deja las declaraciones y la información al gabinete de seguridad. Un gabinete de seguridad que en efecto miente abiertamente delante de todo el mundo cuando dice una de dos, o no sabía lo que había pasado, lo cual sería grave, o sabiendo lo que había pasado nos cuenta una historia diferente, lo cual también me parece grave. Y luego en esta narración, que es una narración de confesión de una serie de errores, como que el gabinete de seguridad que sesiona a diario no sabía que iban a hacer este operativo, es una de las cosas que nos han dicho. Dos, que el gabinete se entera cuando ya está en marcha el operativo, que el presidente no autoriza el operativo y que el presidente tampoco avala cuando lo sueltan. Y parte de eso lo explican porque el presidente está incomunicado durante cierto tiempo. Con lo cual, me parece que abre otra discusión, que no está en el centro, pero que está al ladito, sobre cómo el presidente se está trasladando, sobre la seguridad del propio presidente, que les permite tomar decisiones a sabiendas de que él y su familia estaban protegidos y que hoy ya no gozan de ese aparato del Estado Mayor que les permitía estar comunicados todo el tiempo y tener la seguridad de que podían tomar la decisión que fuera porque estaban arropados, digamos. Sí, justo lo que señalas me parece que es clave. ¿Por qué? Porque en el afán de explicarnos y de contar qué había pasado, revelan un conjunto de problemas de fondo. Un problema de fondo que lo señalas muy bien, Rafa, que es, pues entonces no saben qué es Culiacán. Digo, y no se necesita tampoco muchos años de experiencia, una gran especialización en materia de seguridad pública para saber lo que significa culturalmente Sinaloa y Culiacán. Déjame nada más cierro el punto con el tema. Incontrolables las versiones, Rafa. Por eso, cuando sale Durazo a decir, no, esto era un
un grupo de militares, ahí no me acuerdo cómo le llama el término, digamos, a un grupo de militares, una patrulla, se les aparecen los cuates, les disparan. Cuando uno ve los videos, cientos de videos, no sé si miles, de la ciudadanía de Culiacán, que está mostrando cómo eso, pues para una patrulla así sí. Bueno, Denise Merkel lo documentó muy bien. Porque el video de Denise creo que es el que obliga a reconocer que era premeditado y no fue que se lo encontraron. Y el otro punto, con esto cierro, Rafa, de repente vemos estas corrientes de opinión impulsadas con bots y con influencers digitales yo estoy con AMLO y yo con AMLO, cuando en realidad la víctima, perdonen, no es Andrés Manuel, la víctima de esta es Culiacán y las personas. Y dos civiles que murieron ahí que no tienen nada que ver. Y también los papás, las niñas. Claro. 14 ya van, ¿no? 14, sí. El problema de yo creo que esto llevamos 2 semanas de un gobierno que no puede, digamos, instrumentar, operar el Estado de Derecho en el país. Lo que hemos visto es desde la muerte en Aguililla, Michoacán, de los 14 policías, de la toma de camiones, choferes normalistas del Estado de México y en Puebla, de los taxistas que toman la Ciudad de México, que por cierto están avanzando a venir mañana lunes, y desde luego Culiacán. Entonces cada vez como que parecería que los grupos, digamos, le están tomando la medida al gobierno, que dicen, pues tú nada más aprieta, ahorca, y cada vez sacas lo que quieres y más. Y eso es preocupante porque lo que han visto todos estos grupos, algunos de crimen organizado, pero otros claramente que quieren demandas legítimas o no, es que vamos a estrangular a inocentes que no tengan que ver en el tema. Y así nos hacen caso. Y así nos hacen caso. Entonces, yo creo que la señal que se manda es muy delicada para el Estado de Derecho. Y mientras tanto, pasan en la Cámara de Diputados que legalizan los otros chocolates, o que te vas contra las empresas que sí pagan impuestos, bien, mal o regular, pero declaran con el factor. Eso es como que hay un doble rasero. Exacto. A los que tienes cautivos les están, parecería, ahorcando el pescuezo, y a los que toman vías de iure o de facto para lograr sus fines, se les deja actuar con completa impunidad. Mira, otra cosa que es muy grave es la inexistencia de inteligencia. Yo nada más me ponía a pensar, ¿cómo es posible que tú puedas artillar camiones de volteo o camiones de redilas y que los lleves, no sé, a un taller de herrería donde hacen puertas? A ver, maestro, póngale placa, ¿no? Sí, placa del 20 para que aguante, y puedes artillar camiones. ¿Dónde los guardas? ¿Dónde los estacionas? Sí, porque no son discretitos. En una ciudad de este tamaño, ¿cómo lo haces? Nadie sabe, nadie se entera. Y lo peor del asunto, el gobierno estatal es un monigote del aplauso del presidente de la República. Pero tampoco se vio que el gobierno estatal existiera previamente o durante o después de la crisis, como no fuera después para aplaudir. Bueno, ¿qué va a pasar el día que este mismo grupo, cuando la DEA les ordene otra vez que lo agarren, o vengan los de la DEA a agarrarlo, como es costumbre en este país, de ineptos hasta para capturar a un señor? 80,000 señores de la Guardia Nacional no pueden agarrar a un señor. Bueno, que vengan los gringos y lo agarren. Muy bien. Si lo agarran, ¿qué? ¿Se va a repetir este numerito o va a haber algo peor? ¿Qué tal si de veras toman una unidad habitacional y entran como si fuera septiembre negro en el Múnich de los Juegos Olímpicos contra la delegación de los israelitas? Ahora, déjame retomar esta parte. O si secuestran un avión. Si lo tiran. Son los temores que se abren, digamos, con este hecho. Ahora, hace rato tú mencionabas la estrategia luego de control de daños. Y ahí, frente a esto que hemos estado señalando, está el tema de la narrativa del presidente, que hay que decir que es consistente con su discurso de no vamos a ir por capos. No es suficiente. No, y además hay que decir que todo esto que ocurrió es autogenerado. De acuerdo. O sea, las personas que murieron ellos solitos son a partir de un operativo. Vamos a hacer un corte, regresamos con este asunto de la narrativa de es una estrategia diferente, nosotros no vamos a confrontar, toda vida es importante, y luego la operación política también en torno a los gobernadores, por cierto, en la semana en la que se define el presupuesto. Pero de eso platicamos
regresando de la pausa. Digamos que cuando los tienen bien agarrados. Estamos de regreso y comentamos antes del corte, a ver, la estrategia de respuesta y el discurso del gobierno diciendo hay un cambio del modelo anterior, incluso funcionarias como Irmerendira Sandoval compartiendo un gráfico en su cuenta de Twitter del contraste entre Comparando a Calderón con que el me llama la presidente. atención, que es como si Peña no hubiera existido para el actual Sí, ¿no? gobierno, ¿no? Se brincan del observador a Calderón. Porque Peña los fue un 6 gran de medio, presidente, ¿no? por eso supongo que... A ver, y entonces cuéntanos, ¿cómo ves el potencial de la narración del presidente, la narrativa, diciendo esto es un cambio frente a lo que se Yo hacía creo antes? que el hecho de que haya habido un evento como el que vimos en Sinaloa, donde personas en su cotidianidad ven afectada su vida laboral, su vida familiar, fruto de un tema de delincuencia, me parece, y esa es una hipótesis, que obliga al presidente a darle mayor seriedad y peso de política pública a su discurso en materia de seguridad. Creo que seguir por el camino del chistorete, del fuchihuacala, del mamacita, del chanclazo, que simbólicamente es interesante porque vehicula su mensaje de que esto es un reto ético-moral, Sí, de ¿no? Hay que valores. ser buenas personas Sí. para que esto no pase, que en una de esas tiene cierto sentido, pero no alcanza. Y me parece que vamos a ver un presidente que ¿Tú va a tener crees que que si ajustar sigue su con discurso. eso, Me parece que hay le un hace choque daño, con la realidad? porque la realidad es de balazos, es de muertos, es de delincuencia tomando control del territorio. Y me parece que el fuchihuacala, por muy simbólico y coloquial que pudiera ser cercano, no le alcanza a dar una política pública en la cual puedas confiar. Javier, está esa dimensión y hay otra que es interesante, que es la relación con Estados Unidos. Porque todo era una orden de De acuerdo. aprehensión para fines de extradición. Sí. Ayer tiene la llamada con Donald Trump. Se manda un mensaje de que van a trabajar con el control de armas, que ojalá sea el caso, por supuesto. Ojalá. Pero también está un tuit de un hijo de Donald Trump diciendo, por esto es que necesitamos el muro, un país sin Exacto. leyes en México. Exacto. ¿Cómo ves esa otra arista que está ahí? A ver, la prensa internacional ha sido desastrosa contra México. Te abren los periódicos, noticieros, desde Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, porque el Chapo es la persona, es el mexicano más famoso en el extranjero. Entonces, ¿Su hijo? sí ha sido, Claro. sí ha sido demoledora la cobertura nacional. En Estados Unidos, que ya medio le estábamos librando no ser motivo de campaña, este asunto no regresa a su campaña. Ok. Entonces, a ver, por esto necesitamos el muro y ser más duros contra México. O sea, tristemente creo que eso nos va a regresar a esquemas de la campaña presidencial de Estados Unidos que ya habíamos dejado. Es una mala noticia. Seremos sujetos de presiones políticas del gobierno norteamericano. Ahora, nada más muy rápido. A nivel nacional, yo creo que sí hay mucha gente, o sea, no son 20, 25% de la población, que no le parecen las políticas de López Obrador. Este tema, obviamente, es, creo que una evidencia concreta, clara, de por qué no le gusta su administración. El tema va a ser ver si lo acontecido afecta en el 70, Aprobación. 65% de su aprobación. Yo creo que aquí le va a afectar porque uno de los principales o el principal atributo de López Obrador ha sido que es honesto, que dice la verdad. Y aquí esa narrativa parte por él, Mentirosa. pero sobre todo por su equipo, parece que se resquebraja. Y la gente ve unos videos en la tele, en redes sociales, en la radio, y otra narrativa oficial. Ese punto que era su mayor solidez, a ver cómo le va. Por eso yo creo que el que va a tener que regresar a hacer control de daños va a ser el propio presidente respecto a lo que hizo su gabinete de seguridad. Rafael. Coincido. Pues mira, La yo creo operación- que si hay algún cambio en la actitud presidencial y en su discurso, tendría que ser un discurso que se atuviera al tema y no al uso del tema. El presidente nunca habla de la seguridad como una urgencia, sino como el remedio de la mala política de gobiernos anteriores. de acuerdo. Y eso es una falsedad. Y se ha construido toda una estrategia de comunicación y también de acción política De operación política es muy importante. sobre falsas disyuntivas. No vamos a reprimir al pueblo. No, si nadie le está pidiendo que reprima al pueblo, le está pidiendo que instaure el orden jurídico en este país, tal y es su obligación constitucional, no su obligación política. Si el presidente no se deja de ver en el espejo de la propaganda y empieza a leer sus responsabilidades estadista. jurídicas Sí. como jefe de Estado, no va a salir él de este atolladero y de este rollo. Si no hace ajustes en su gabinete de seguridad, en donde es insostenible... crees que los va a hacer? Yo creo que los va a hacer no hoy, porque no le gusta dar Que su no le brazo a gusta torcer. mostrar vulnerabilidad. Prefiere traer el brazo torcido y adolorido, pero todos nos dimos cuenta
de la ineptitud. De Durazo. Pero yo me di cuenta del ineptitud de Durazo cuando andaba con Colosio, ¿eh? No tuve que esperarme demasiados años. Porque Tú aparte lo de habías todo, descubierto hace décadas, digamos. porque aparte de todo es un grillo, no es un grillo cantor, es un grillo traidor. Entonces, pues, aparte de eso, es un inepto. Y si siguen con esto, y si siguen creyendo que la Guardia Nacional inexistente Va a sacarnos demuestra de que es eso. mucho más fácil arrinconar a africanos famélicos en la frontera del sur para darle gusto a los Estados Unidos que actuar en una captura con inteligencia, táctica, eficiencia, Contra alguien del también crimen. para darle gusto a los Bueno, Estados Unidos, pues sí. que parece ser que es lo único que nos importa en este gobierno, pues si no le cambian, los que sí le están cambiando son los delincuentes. Yo termino con esto. Sí. Nunca había visto yo tan organizada a la delincuencia y tan desorganizado al gobierno. De acuerdo. Yo para cerrar diría que, coincidiendo con lo que plantea Rafael, va a ser un tiempo de ajustes también en los equipos de quienes rodean a Andrés Manuel. A mí me parece que ver ayer a Jade Kolpolemsky prácticamente diciendo que la oposición no puede hablar, me parece que eso No tienen no es una derecho a boca. hablar. Dijo, no se los vamos a Eso no permitir. es un demócrata, ¿no? Y me parece que esto que llaman los norteamericanos rally around the flag, que es lo que estamos viendo, es una especie de corriente para envolvamos y protejamos al presidente, cuando lo que se requiere es revisitar la manera en que están asumiendo la crítica, en que se están llevando con la oposición, con quienes piensan distinto a ellos, y empezar a ser más porosos y menos, digamos, dictatoriales en términos de decir aquí es mi verdad y es mi verdad y todas las demás no existen. Y ya casi para cerrar, Javier, yo creo que parte de lo que pasó en la última semana es la pérdida del control sobre la agenda del presidente, donde los temas de seguridad que no suelen ser los que le gusta, Exacto. porque es un tema donde no ha ganado, lo que señalabas el recuento de hace rato, hay temas como lo de la salida de Romero de Champs, o temas como la inauguración simbólica de las obras de Santa Lucía, que quedan sepultados por este tema, ¿no? Y vamos a ver su capacidad de regresar a la agenda, como decías, a lo mejor con otros actores o con los temas Yo que creo le que muy favorecen. rápido el gobierno va a tratar de recuperar su agenda en otros temas. Me encantaría ver que Alfonso Durazo y la nueva Guardia Nacional pues capturan al prófugo de la justicia, pero no me parece que estén entre sus prioridades el día de hoy. Creo que es muy importante dimensionar que esto es un poco más grave que cuando se escapó el Chapo de Almoloya. Más grave. Es más grave, sí. Porque ahí todos nos sabemos que los penales en México son corruptos. Se salió de un penal, pues digo, no, todo el mundo lo imagina, pero haber tomado el control de una ciudad de más de 1 millón de habitantes, con balaceras a lo largo de 4 horas y en la noche los festejos que todo el mundo vio del crimen, en lo que las fuerzas del orden se replegaban, sí dejó en todo el país, pienso que una sensación de vulnerabilidad. Exacto. Habrá que ver cómo retoman su agenda en la narrativa, digamos, de los muchos temas que traen, pero sobre todo habrá que ver el tema de seguridad, cómo afecta a nivel nacional y cómo le dan la vuelta al asunto. ¿Tienen cómo recuperarse? Sí. ¿Lo van a hacer? No sé. Muy bien, pues vamos, Javier. Gracias. Le seguimos el próximo domingo. Le seguimos. Le seguimos, Rafael. Le seguimos porque el reloj avanza, el calendario también, Así y al gobierno le queda un día menos. Pues sí. De acuerdo. Pues muchas gracias a los Gracias. tres. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más aquí en La Agenda.